me tocaba recibir o transmitir, ¿verdad? Vaya, si andaba en la compañía, en el terreno, entonces tenía que transmitirlo al puesto de mando, ¿verdad? Y cuando estaba en el puesto de mando recibía los mensajes de los combates de encuentro, vaya, por ejemplo, aquí en esta zona, Cantón El Salitre, ¿verdad? Cerca del rodeo, ¿verdad? Aquí tenemos la retaguardia, podíamos tener el quemado, ¿verdad? Ese quemado muchos camaradas lo mencionan. ¿Por dónde está el quemado? ¿Por aquí? Es Cantón y Caserío La Cruz, por acá. Es muy inventado eso, ¿qué? Sí. ¿Era yuca allí? Okay. Allí cuando yo andaba como le digo, me mandaban a diferentes lugares, ¿verdad? Ya sea en las compañías o por ejemplo, había el oficial de la S2, le decía, mire, yo he descubierto que en el Cantón y Caserío La Cruz se mueven muchas patrullas o interacciones de señal, ¿verdad? Que allí me habla de algo grueso, ¿verdad? Entonces estaba ya detectando el quemado, ¿verdad? Lo único que él lo intuía, ¿verdad? Por medio de las comunicaciones radiales, ¿verdad? Y el movimiento que se descubría a través de las IDS. La IDS era, por ejemplo, el GPS de aquel tiempo, por decirlo así. El GPS de aquel tiempo. El GPS de ahora era la IDS de aquel momento. Ajá, interacción de señal, ¿verdad? Y en base a eso se podía captar en qué zonas se estaban comunicando, ¿verdad? Era un radio, ¿verdad? Que le daban a esa sección que se llamaba DNI. Ese DNI pasaban la frecuencia a las unidades más cercanas, ¿verdad? De interacción de señal donde se estaban moviendo la guerrilla en ese tiempo. Pero lo único que la Tlacá tenía más ventaja porque ya lo andaban ellos directo. Y a nosotros nos pasaban de Roblar, cuando andábamos en esta zona, de Roblar o del Estado Mayor nos pasaban las frecuencias de los movimientos de la guerrilla. En el puesto de mando se maneja mucha información, ¿verdad? Que a veces es interna y externa, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de infiltrados, ¿verdad? Hablamos de descubrir gente que era de la guerrilla, que andaban uniformados como soldados junto a nosotros, ¿verdad? Pasando información a los delincuentes terroristas que le llamaban Delta Diagonal Tango, como se decía. ¿Ves? Así con esas dos letras se definía delincuente terrorista. Sí, aquí cuando estaba en Guayabal, como en el puesto de mando, ¿verdad? Aquí en el cerro se decomisaron unos fusiles, ¿verdad? Con el capitán Yuca que le decían y todo eso, ¿verdad? Que habían. Hubo combates de encuentro, ¿verdad? Y se decomisa un radio PRC-77 con antena de aire o RC-92, ¿verdad? A la guerrilla. A la guerrilla. En este sector ya bajando un lugar que le dicen el Bijagual. No sé, sí, ajá. Bajando el Roblar para abajo era el Bijagual. Y allí se tuvo combates de encuentro decomisándole un radio PR-77, fusiles AK-47, ¿verdad? Y un poco, era poco que se enfrentaran aquí porque ellos lo que hacían era correrse, ¿verdad? Más que todo al Belloso no se les enfrentaban, ¿verdad? Porque no tenían la capacidad militar en esta zona para enfrentarlos, ¿verdad? En el tiempo que yo anduve en la guerrilla, ¿verdad? He oído comentarios, ¿verdad? De algunos que estaban en el lado opuesto de los soldados, ¿verdad? Y dice que no tenían la capacidad para hacerlo. Solamente una vez que hubo un herido y todo, ¿verdad? Fue en la subestación San Antonio Abad, el COS. San Antonio Abad, la subestación, ¿verdad? Ahí los atacaron, parte de la madrugada. ¿Cómo fue eso? Estaba el coronel Orlando Carranza, andaba ahí a cargo del puesto de mando, que ahí lo teníamos en la subestación. Y las unidades andaban operando en el volcán de San Salvador, que es allá, ¿ves? Allá se ve algo abrumado. En la falda está San Antonio Abad, la colonia. ¿Sí? Y ahí está la subestación de San Antonio Abad, que se le conoce. Allí en la madrugada cayó el primer RP-7 en el perímetro, ¿verdad? Adentro, ¿verdad? Y como antes eran cafetales ahí. Y en los cafetales
decía, hoy vale verga el velloso, hijo de... Le gritaban alrededor, solo muros, detrás de los muros, ¿verdad? Y entonces, y los RP7 cayendo, ¿verdad? Y rompiendo los transformadores, ¿verdad? Transformadores con electricidad de alta tensión, ¿verdad? Cortocircuitos que indescriptibles, ¿verdad? Que se daban por caer el RP7 y todo lo que se le puede, el daño, ¿verdad? Ocasionado a los transformadores de alta tensión, ¿verdad? Ajá. Y allí era cuidado por la PM, los PM que le decían en aquel tiempo. Policía militar. Y era cuidado por la seguridad de CEL que le decían, ¿verdad? Entonces, y nosotros estábamos destacados ahí, ¿verdad? Como hospedados, ¿verdad? Solo el puesto de mando. Mientras las unidades, ¿verdad? En los cafetales allá en el volcán de San Salvador. Ajá. Y nosotros apoyándolos con las transmisiones, apoyo aéreo que a mí dependía, ¿verdad? Y el comandante, ¿verdad? Apoyo aéreo, ¿verdad? Y adentro en el perímetro solo salió herido, ¿verdad? Que un seguridad, ¿verdad? De la seguridad de CEL, de ahí nadie más. Pero en el momento no teníamos escapatoria porque nos estaban agarrando para abajo, ¿verdad? Pero como el capitán Reyes Demi, ¿verdad? Una gran estrategia militar, ¿verdad? Le dice a Charlie Tigre, Tigre le dice, no sé si los ubicás por el fogonazo. Sí, Charlie, le están en coordenada tal y tal, ¿verdad? Entonces, a esa coordenada, ¿verdad? Yo ya le había entregado turno a Posada Torres, ¿verdad? De los radios. Y el Posada Torres no hallaba qué hacer, ¿verdad? Pero el capitán agarra el radio y él empieza a tirar, ¿verdad? Y entonces cuando les empezamos a tirar con el 81, ¿verdad? Que estaba como a unas 6 cuadras, una cancha allí cercana de la zona, teníamos las piezas de 81. Y cuando le empezamos a tirar, como decir así, para arriba a ellos, pues dejaron abandonado todo, ¿verdad? Y los que andaban en el cafetal se van por lo más recto, ¿verdad? Y más de eso, el coronel Carranza, ¿verdad? Gran coayudo de la Fuerza Aérea, empieza a hablar. Llega el roquetero a roquetear toda la finca en la noche, ¿verdad? A disparar, y incluso, ¿verdad? La guerrilla le destruyó techos a algunas casas de allí del sector, ¿verdad? Que habían. Y lo chistoso era que la gente, a nosotros los llegaba a cobrar los techos, ¿verdad? Allí, como en el puesto de mando, ¿verdad? Pasábamos, a los 15 días nos daban licencia, ¿verdad? Nos relevaba con el puesto de mando 2, ¿verdad? Que ahí andaba el comandante y el ejecutivo. En este caso yo andaba con el comandante, ¿verdad? Que era Orlando Carranza, ¿verdad? Una vez recuerdo que Orlando Carranza, yo estaba copiando un mensaje de combate, de encuentro, ¿verdad? En la zona del volcán de San Salvador, y estaba de espalda y me da una patada que me sacó el aire, ¿verdad? Y entonces, y dijo, hoy he amanecido... Bayunco. No, he amanecido alegre, dijo, ¿verdad? Y entonces, y empezó a darle patada como durmiendo en el suelo, ahí en poncho, en las instalaciones del COS, ¿verdad? La subestación. Empieza a darle patada. Y entonces, y yo estuve a punto de perder la cabeza, como se dice, ¿verdad? Hombre, le iba a cargar el fusil. Es que el fusil yo ya lo tenía cargado, ¿verdad? Solo de bajar el seguro, ¿verdad? Y lo tenía así, parado en una pared así, copiando mensajes de la mesa. Entonces, llevé la mano a esta altura, que donde sentí el dolor, pero donde vi que le empezó a pegar a los oficiales y todo, patadas, que estaban dormidos ahí, me contuve un poco, ¿verdad? Y entonces le dije, volveme a tirar el mensaje, le digo yo al operador del terreno, ¿verdad? De la zona del volcán que andaba en el terreno, o de dicho en los cafetales, en los caseríos de allí del volcán de San Salvador, porque tuve interferencia. Entonces me dice, ¿y qué te pasó si te conozco como el mejor para recibir el mensaje? No, le dije, vaya,
para contarle tenía que, me iba a costar explicarles, ¿verdad? Todo. Lo que había pasado. Lo que había pasado, ¿verdad? Y todo. ¿Verdad? Bueno, se andaba comportando como un verdadero psicópata, ¿verdad? Él vivía en la colonia Tlacate, este coronel. Es que a las 6 de la mañana, esa hora, la mayoría empieza a bañarse, a lavarse, a despertar, ¿verdad? Sí. En un puesto de mando, ¿verdad? Porque estábamos en puesto de mando, ¿verdad? Y ya le dije en la subestación, ¿verdad? Es que solo me pegó la patada a mí y le fue a pegar a Conan, a Torres Méndez, al encargado de la sección de transmisiones del Belloso, ¿verdad? Entonces, sí, allí yo, me costó aceptar la realidad, pero así fue, ¿verdad? Y ahí fue donde nos atacaron también, ¿verdad? Que, como le digo, es dramático, ¿verdad? En una subestación, ¿verdad? Porque no solo no pueden ser daños explosivos, sino que también daños eléctricos, ¿verdad? Por alta tensión. No necesariamente de explosivos, así sí. Que estaban atacando. Y los ¿cómo se llama? Los transformadores chorreando aceite, un aceite clarito que llevan, como esos llevan aceite, ¿verdad? No es negro. No, es blanco el aceite, era blanco. Incluso ya agarramos nosotros para echarle los fusiles, ¿verdad? Porque yo les dije, este aceite ya no se conoce de eso. Tenemos que, va a ser nuevo transformador, ¿verdad? La ideología es extraña, ¿verdad? Hablemos de Rusia, hablemos de la KGB, que en aquel tiempo se llamaba, por ejemplo, Ignacio Yacuría, tenía código Delta. ¿Qué significa código Delta? Código Delta era que trabajaba para el departamento de Rusia, ¿verdad? A nivel latinoamericano era asesor de la guerrilla, asesor de Fidel Castro, era encargado de los comandos urbanos de su accionar y de su logística, de las universidades, ¿verdad? Entonces era como el dueño de la guerrilla aquí en El Salvador, ¿verdad? Y Estados Unidos era la otra parte. Ellos llevaban, ¿verdad?, una agenda, por decirlo así, ¿verdad? Esa agenda, ¿verdad?, solo la sabía el alto mando, ¿verdad? Es por eso de que yo diría que fuimos utilizados todos, ¿verdad?, por la guerra, por intereses extraños, ¿verdad? En ese caso, si hablamos de Rusia, ¿verdad?, allí entre el marxismo, Carlos Marx, ¿verdad?, que era satanista directo, ¿verdad?, y lo que se vivió es origen de todo eso, ¿verdad? Es que, sí, es una parte, yo diría memorial, ¿verdad?, conmemorar, más que todo hacer historia, ¿verdad?, recoger parte de lo que se vivió de una forma consciente o inconsciente para algunos, ¿verdad? Y me parece fabuloso, espectacular, pues, de una forma, pues, de que todos los pueblos tenemos una historia que contar. Yo lo veo, en cierta forma humanista, ¿verdad? Porque las generaciones se van a dar cuenta de lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y más que todo, cuando se habla de la guerra que se vivió, ¿verdad?, es importante hacer memoria, pues, de lo que hemos vivido, porque olvidar el pasado es olvidarse de vivir. Bueno, en primer lugar, que no se dejen lavar el cerebro, ¿verdad? Que el pueblo, ¿verdad?, puede quitar y poner gobernantes, ¿verdad?, cuando se lo propone o cuando tiene la visión, ¿verdad? Eso diría a las futuras generaciones, que tengan una visión clara de lo que quieren y de lo que necesitan para cada lugar y para cada momento, ¿verdad? Para sobresalir dentro de la ética y moral, ¿verdad? Porque ética es calidad de bueno y moral es lo que debería estar haciendo cada quien en servicio de su pueblo, de su comunidad, de su familia, ¿verdad? Vaya, le voy a hablar una anécdota del rodeo. Ahí habían tatúes, ¿verdad? Yo estaba como operador comando, ¿verdad?, en el puesto de guardia de Guayabal, ¿verdad? Entonces allí decía, mire, fíjese que aquí hay unos tatúes, y pedían autorización qué hacer, ¿verdad? Y los dinamitaban y quedaba como
un hueco, ¿verdad? Cráter. Un cráter. Entonces, y la gente que pasaba decía, aquí cayó una bomba de 500 libras que el avión la aventó. Y yo todavía les digo, no, fueron tatúes que dinamitamos nosotros estando en el Belloso. Eso, hablamos de rodeo aquí, a mi espalda. ¿Y todo lo que tenemos allá, Manuel, qué es? El Cerro Guazapa. Todo eso. Todo eso. Igual, Por eso Guazapa, porque es extenso pero poco alto. Por eso se le llama Cerro Guazapa. Sí. y cuando hablan del Roblar, ¿dónde lo tenemos? El Roblar está por este sector allá, arriba. Sí. Allí estuve destacado yo como operador también. En el Roblar. En el Roblar. ¿Y ahí cómo era estar ahí? Más que todo sirviendo como puente de las transmisiones, cuando no se pegaba directo a la base, ¿verdad? Pasaban los mensajes de aquí. Las unidades andaban operando en Chalatenango y yo era el puente de las transmisiones para el Belloso, ¿verdad? Para el COT del Belloso. ¿Cree usted, Manuel, o no sé si me podría decir si usted si cree que todas esas faldas desde allá, todo eso, todo eran zonas de combate? Ahí estaba tomado por la guerrilla de aquí para allá. Aquí, de aquí para allá no se movía una persona que no fuera guerrillera o soldado cuando venía a operar, de aquí para allá. ¿Sí? Aquí para allá fue tomado directamente. Nosotros tuvimos que salir dejando todo, ¿verdad? Solo la ropa que llevábamos puesta. Pero mi papá tenía un hermano en el departamento de la Libertad, Teotepeque, ahí nació Farabundo Martí. Allí no lo tocó la guerrilla, porque era sagrado para ellos. Allí viví mi infancia, parte de mi infancia. Cada quien, ¿verdad?, responde por el estímulo, ¿verdad? Y si le dan like, pues, ¿verdad?, sería una ayuda, ¿verdad?, al canal, una ayuda a este proyecto.